Una salida inexplicable. Con Sonia desde un principio pasó todo muy rápido, todo. Y ahora, con el tiempo, me estremezco cada vez más con un suceso que no nos ocurrió. En realidad me tuvo a mí solo como testigo y puede decirse protagonista, pero que tenía que ver con ella y su familia en aquellos primeros años. Nos habíamos conocido en un boliche del Bajo, Tunelmanía, en una época en que no estaba ni el Parque España, ni todo el paseo de la Costanera, y obviamente no existía todo lo que hoy es Puerto Norte, ya que después del edificio de la aduana, atrás estaba todo tapialado con chapas y era parte del puerto, aunque ya no se usaba casi para nada. Y el túnel, de ahí el nombre del boliche, que ahora empieza en calle Sarmiento, no estaba abierto, solo un pedacito que usaba la confitería bailable, como se le decía a esos antros, para la pista, la barra, y atrás de eso, pared. Se entraba por una puerta portón, por la bajada de Sarmiento, a la que solo se llegaba caminando. Los autos no podían bajar desde Catamarca para abajo. Me acuerdo que se comentaba que atrás de esos paredones había pasadizos y túneles más chicos, que llegaban hasta el río y que habían quedado de la época de la mafia, cuando Rosario era conocida como la Chicago Argentina, con Chicho Chico y Chicho Grande. Pichincha, los cabarutes y toda una historia que nunca supe certeramente hasta dónde era verdad y dónde empezaba la leyenda imaginativa popular. La cosa fue que hasta esos años de la década del 80 Tunelmanía era lo máximo. Y allí comenzó nuestra historia. Encajamos desde la primera charla, el primer trago, la primera pieza que bailamos, la primera apretada, la primera franeleada. Pero más allá de lo físico y la atracción mutua inmediata, nos entendimos y acoplamos en todo, gustos, formas de ver la vida, perspectivas, sueños y objetivos. Fue casi mágico. Estuvimos poco tiempo noviando. Apenas pasados 2 años nos casamos. Teníamos 20 años, hasta coincidíamos en mes y año de nacimiento, y toda la polenta de la juventud. Yo estudiaba de noche ingeniería química en la Tecnológica de la calle Ceballos y de día laburaba en Fader, la fábrica de heladeras y compresores, para precisamente heladeras, y también para aires acondicionados, que cada vez se vendían más, y que quedaba por la calle Ovidio Lagos al fondo, casi Uriburu, hoy fundida y cerrada después de la nefasta década menemista. Ella estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario, en la Siberia. No trabajaba, vivía con el padre, en zona sur. La madre había fallecido de un cáncer fulminante cuando era chica, tenía 8 años en el 72, y habían quedado solos con el viejo, un polaco grandote de apellido Simanowski, que laburaba en un taller de matricería por calle Lucero al fondo, hoy Avenida del Rosario. A la fiesta de casamiento, bastante pobretona, más que sencilla, en un salón de la Sociedad Libanesa en Italia y San Juan que nos regalaron mis viejos, no había mucho evento para pretender algo grande, además de que éramos poca gente. No había ido nadie de su familia, salvo el padre, obvio, que fue el padrino. Así que estaban mi familia y algunos amigos. Sonia era hija única y el viejo Boris, escrito así con Y, como él insistía que era, aunque lo habían anotado en el documento con I latina, también era hijo único. Había venido de Polonia de chiquito con sus padres que ya habían fallecido, apenas un poco antes que su esposa. Le había caído todo junto al pobre hombre que se había quedado solo con su hija chiquita. Del lado de su madre, la difunta Angélica, de apellido Funes, no tenían relaciones familiares. Según me había contado Sonia, que le había escuchado contar una vez al padre a un amigo polaco, que incluso hacía mucho ya ni aparecía a visitarlos, pero muy al pasar, que eran de Villa Constitución y, siendo adolescente, la malograda Angélica se había mudado a Rosario para estudiar. No sabía si sola, con alguna amiga o tal vez algún noviecito, y sin la aprobación de sus padres, por lo que había cortado todos sus vínculos familiares de allá, y ya fallecida quedó menos contacto aún. Sonia recordaba apenas la presencia de gente desconocida en el velorio de su madre, pero siendo tan chica sus semblanzas eran muy vagas. Se cortaron definitivamente los lazos y su padre nunca le hablaba del tema, solo que la había conocido en un baile de carnaval en el Club Central Córdoba de San Martín y Garay, y después se habían casado tras 3 años de noviazgo, y un par de años después la habían tenido a ella, y no quisieron o no pudieron. El viejo Boris tampoco hablaba mucho de eso, tener más hijos.
Después de la fiesta tuvimos una cortita luna de miel en Río Ceballos, en Córdoba. El presupuesto no daba para mucho más. Y como había lugar, nos fuimos a vivir a la casa de ella, con todos los sueños de formar nuestra propia familia, aunque priorizábamos los estudios. Nos queríamos recibir los dos, y después sí, buscaríamos hijos. El viejo Boris no jodía para nada, al contrario. Laburaba casi todo el día, almorzaba en el taller o por ahí cerca, y cuando estaba en casa pasaba mucho en su dormitorio leyendo, y compartía realmente poco. Era muy parco, seriote, y al principio charlábamos muy poco, nunca de su pasado o de su familia, ni tampoco del trabajo. Pero un día no me acuerdo cómo salió el tema de las guerras, y ahí sí se prendió. Lo apasionaba todo lo relativo a lo militar y político de las guerras mundiales, las dos. Y sabía mucho, un capo en eso el viejo. Nos prendíamos en charlas y el viejo se entusiasmaba. Los ya ralos cabellos otrora rubios de su coronilla se alborotaban y él acomodaba con su mano en un gesto característico. Sus ojos celestes brillaban y toda la cara medio regordeta se coloreaba al calor de las conversaciones. Se sabía de memoria no solo los modelos de aviones, cazas, bombarderos y de transporte de todos los protagonistas de esas guerras, sino hasta los nombres de los pilotos. Y recuerdo que tenía al famoso Barón Rojo como ídolo total. También conocía los distintos tipos de tanques, las divisiones y compañías, describía las grandes batallas y por supuesto los nombres más relevantes de los participantes políticos y militares de cada bando y país. Yo aprendí un toco del tema y tantas charlas lo fueron abriendo bastante al punto que tras un tiempo ya pude sacarle algunos datos de su historia personal. Había nacido en Varsovia en el 36 y viendo la inminente e imparable amenaza nazi, sus padres, Leu, con W, y Anka, decidieron más que emigrar, huir, previendo, y con razón, la tragedia que sobrevendría años después. Antes de sus 2 añitos dejaron Europa con destino a la Argentina, y cuando le pregunté por qué habían elegido ese destino, me contó que habían seguido los pasos del hermano de su padre, David, escrito con W, según me aclaró, y pronunciaba especialmente, el primogénito, que años antes también había partido del hogar familiar y, según me dijo, habían recibido una sola carta de él desde acá, contándole las bondades y ventajas de este país, que en esa época era uno de los mejores del mundo, con mucho progreso, trabajo y posibilidades. Él con sus padres habían recalado en Rosario al final del viaje del vapor italiano Eugenio C., que los había traído. Leu había conseguido trabajo en el mismo puerto como estibador, hasta que algunos años después pudo entrar al frigorífico Swift, en la zona sur, viviendo en una pensión a donde también habían ido a recalar los recién llegados, hasta que, también ya ubicados y con trabajo, habían empezado a mejorar las cosas. Se pudieron comprar con mucho esfuerzo la casa que él había heredado, sobre la ahora avenida Castro Barro, cerca de la Plaza de la Merced, también en la zona sur de Rosario, y habían llevado una vida relativamente cómoda hasta la muerte de los viejos. Hacía ya más de 15 años de eso. De los parientes que habían quedado en Polonia no supieron más nada. Habían tratado con cartas, pero se las devolvían por no encontrar destinatarios, así que los suponían víctimas de la guerra, y aunque al principio sus padres habían intentado ubicarlos, no tuvieron éxito. Boris tampoco sabía nada del hermano de Leu, David, que en algún momento en aquella juventud había partido hacia Buenos Aires en busca de progreso, pero sin dejar contactos. Aparentemente no había escrito cartas o se habrían perdido, y él nunca pudo recuperar su paradero, su dirección, ni su vida. Nada más supo de aquel tío perdido. Así que se había quedado solo en la vieja casa de sus padres. Se había casado con Angélica y medio grandes habían tenido a Sonia. Él también quería que su hija utilizase la Y, por más que también se la habían anotado con la I latina. Y ahí sí que se cerró en cuanto a por qué no habían buscado más descendencia, al igual que en los detalles de la enfermedad y fallecimiento de su esposa Angélica. Solo decía, recuerdo, contrariado y consternado, que había sufrido mucho.
y muchísimo menos de la familia de ella en Villa Constitución y los motivos de la ruptura de esas relaciones. Sin enojarse, entraba en silencios inquebrantables, incluso en ocasiones a pesar de las protestas y reclamos de su propia hija. Conmigo se portó siempre de 10, muy respetuoso y amable, si bien poco demostrativo y muy reservado en sus cosas. Según él, era muy cumplidor en el trabajo, seguramente fue así. Donde me contaba, hacía lo que le gustaba, diseño de matrices para piezas de automóviles, camiones, colectivos y motos generalmente, pero también a veces con partes de cualquier máquina que cada tanto le pedían especialmente. Sabía mucho de mecánica, al menos para que lo que yo podía entender las pocas veces que trató de describirme algo, y se sentía cómodo en el taller, que si bien no era muy grande, tenía buena maquinaria, tornos, balancín, fresadora y otras cosas. Y lo que ganaba le daba para vivir relajadamente y mantener a su hija. Y ahí yo lo solía chicanear diciéndole que ya me dejara eso a mí, que yo le iba a mantener. Él solo sonreía, pero parecía satisfecho conmigo. Nunca me exigió que pagase algo de impuestos o que pusiera guita para la casa. Igual no hacía falta, yo aportaba lo que podía, que tampoco era mucho, sin preguntar y casi siempre a través de Sonia. Ya empezaba a usar la Y yo también, aunque se fuera mentalmente. Sobre todo en las compras de la comida, pero también para algún mueble y algunos arreglitos de pintura y revestimientos que hicimos en esos primeros tiempos. Y otra buena que tenía, aunque cada vez le esquivaba más, era la cocina. Al enviudar tan joven, Boris tuvo que arreglársela solo. Nunca quiso contratar a nadie y supongo que no le darían los números tampoco, así que cocinaba él. Y ya en la adolescencia le enseñó algo a Sonia, que de a poco fue haciéndose cargo de todos los menesteres de la casa. Y también cocinaba muy bien. Pero a veces, sobre todo los fines de semana, y cuando andaba con buena onda, o lo chicaneábamos un poco, se preparaba algunas cosas realmente exquisitas. El goulash, guisos, chucrut y más que nada las pizzas. Le salían bárbaras. Por ahí se bandeaba un poco con el pimentón, ya que según él extrañaba un condimento que usaban mucho su madre, la paprika, que en esos años era difícil de conseguir. Así que le mandaba el sobre rojo sin asco, pero las cosas quedaban riquísimas, un poco picantes, pero muy, muy sabrosas. Todo iba bien en esos nuestros primeros años de matrimonio, hasta que un día antes de llegar a los 5 años de nuestro aniversario me avisaron, yo estaba en la fábrica, que el viejo Boris había sufrido un derrame cerebral o algo por el estilo y lo habían llevado al hospital español. Cuando llegué ya estaba Sonia llorando desconsolada, vestida casi de entrecasa, su hermoso pelo castaño claro todo revuelto, sin maquillar, los ojos color miel enrojecidos y sus facciones siempre alegres y casi pícaras que yo tanto amaba, desfiguradas y alteradas por la angustia y el dolor. Su padre estaba en terapia intensiva y, según le habían dicho, en grave estado y mal pronóstico. Había sufrido un ACV hemorrágico severo y la iban preparando para esperar lo peor. Y así fue. Efectiva y tristemente duró muy poco. Nunca recuperó la conciencia y a los 3 días murió. Se nos vino el mundo abajo. Nunca habíamos hablado con Sonia de esos temas y cuando nos advirtieron del inminente e inevitable desenlace empezamos a ver qué íbamos a hacer. Y lo que encontramos nos dejó, además de amargamente asombrados, desorientados y desamparados. El viejo Boris no había previsto nada para su futuro y si bien no era tan mayor, recién había cumplido 57, no tenía nada, o por lo menos no encontramos nada. De pedo que pagaba la obra social de IPAM para los dos, aunque apenas casado yo ya le había pasado a Sonia a la mía, pero en sus prestaciones más básicas, el plan más barato, así que con el hospital quedó una deuda bastante importante porque había cosas que no estaban incluidas. Tuve que hablar con la parte administrativa y nos dieron un plan de pago que nos condicionaría mucho la economía para los siguientes meses. Además, y mientras Sonia se quedaba en el hospital 2 días antes del fallecimiento, me llegué hasta el taller donde laburaba a ver qué podía conseguir de los dueños y me topé con otra insólita sorpresa. Eran 2 hermanos, polacos también, de apellido Podolski, que se movían en una informalidad total. Se podría decir que prácticamente laburaban en negro, no emitían facturas, no pagaban impuestos ni hacían aportes, no había balances,
ni hablar de contadores o inscripciones en el Ministerio de Trabajo, y ni siquiera tenían registrados o anotados a los trabajadores, 4 en total. No es que se negaron o me dieron la espalda, sino que realmente no tenían nada, no figuraban en ningún lado y no había papeles de ningún tipo. Un desastre, todo en el aire. Recuerdo mi sorpresa y estupor al tratar de entender cómo habían hecho para permanecer en esas condiciones tanto tiempo, evadiendo controles, supervisiones, inspecciones, la DGI, como se llamaba en aquel momento, increíble. Caí en la cuenta que seguramente habrían tenido que coimear y sobornar de lo lindo, pero tampoco lo hubieran podido sostener sin algún apoyo externo. Y la respuesta vino por el lado del sindicato, de la UOM. Por ahí venía la mano. Ante mis planteos y reclamos, uno de los hermanos se comunicó con los del gremio, y al rato cayó un peticito morocho bigotudo, de campera de cuero, cara tipo Joe Pesci, el de las películas de la mafia, que con un lenguaje muy particular, siempre coloquial y canchero, nos aseguró que no iba a haber problemas, que él personalmente se iba a ocupar. Me pidió los datos de Boris, dónde estaba internado, y otros detalles, a los que luego de dárselos agregué la necesidad de premura, ya que la partida de Boris parecía inminente. El tipo tomó nota y se fue, siempre tranquilizándonos a todos. Uno de los Podolsky, el que los había llamado, me confirmó: quédese tranquilo que con el Pichicuita no va a pasar nada, no nos va a fallar. El Pichicuita, mamma mía, ¿con quién me había metido? Me acuerdo que pensé en aquel instante. Pero cuando nos comunicaron oficialmente el deceso, fui hasta la administración del hospital y efectivamente ya estaba todo arreglado. Sabían dónde tenían que llevarlo, una sala velatoria en Ovidio Lagos y Viedma. Estaba cubierto todo el servicio fúnebre, y ya en el lugar del velorio me enteré que lo iban a llevar a un nicho en el cementerio de Granadero Baigorria, en el panteón de la UOM, obviamente. Tuvimos que sufrir el velatorio, al que fuimos un puñadito de gente, mis viejos, mi hermana, mi cuñado, algunos amigos. Estuvieron un rato los hermanos Podolsky y los otros 3 que laburaban en el taller, todos muy callados. Nos saludaron respetuosamente y se pusieron a disposición de Sonia. Me acuerdo que pensé medio caliente cuando los escuché. ¿Qué le podrían dar si no tenían nada? Pero bueno, nada dije, ya estaba. Se quedaron como 15 minutos rodeando el cajón, callados. Después se fueron a un rincón, charlando entre ellos, y finalmente se fueron. Al cementerio fuimos nosotros 2, una amiga de Sonia, mi hermana, y mi cuñado. Muy triste todo. Volví al taller unas semanas después a ver si podía, a través de los Podolsky y su contacto con los muchachos del gremio, obtener algo, una pensión, una jubilación póstuma, algo para paliar lo del hospital. No se me ocurría mucho. Los polacos, sin malos modos, al contrario, parecían como avergonzados. Me hicieron ver la cruda realidad, no se iba a conseguir nada. Y que ni se me ocurriera ir al Ministerio de Trabajo o a algún lugar oficial y mucho menos tratar de denunciar o siquiera involucrar o nombrar al gremio. Iba a ser peor. Hasta me noticiaron que el nicho era un préstamo y apenas pudiese tenían que trasladarlo a otro, a uno propio, y devolvérselo a los muchachos. Pero tranquilo, me dijo uno de ellos, no le van a poner el cuchillo en la panza. Tómese su tiempo, cuando pueda, ¿vio? Pero vaya pensándolo. Hay que devolvérselo a los muchachos. Recuerdo que me recorrió un frío por la espalda y les entendí. Estaban cagados en las patas, ellos también eran víctimas, aunque gran parte era su culpa por haber aceptado esas condiciones ilícitas y peligrosas del principio. Pero ya a esa altura de los hechos no se podía hacer nada. Quizás las circunstancias en aquellos momentos también los llevaron a ellos a cometer ese error. Le tuve que contar a Sonia, lo cual le agregó otro pesar al momento que estaba viviendo, pero traté de calmarla, por lo menos momentáneamente habíamos zafado. Pasamos un tiempo feo. Había sido todo muy repentino. Sonia estaba destruida, se le había ido lo único que le quedaba de su familia. Yo también sentía mucha pena y dolor, lo había aprendido a apreciar mucho al viejo. Iba a extrañar mucho las charlas con él y las comidas. Nos atrasamos en los estudios, los dos. A ella le quedaba más de un año y a mí, si bien ya no cursaba, me habían quedado colgadas casi todas las materias del último año, así que las eventuales futuras mejoras económicas iban a tener que esperar. Mientras, había que remarla. Nos hicimos los dos socios de Previnca,
una empresa de servicios prestataria, no solo de atenciones médicas, sino también de todo lo concerniente a los temas funerarios, previendo así la reubicación del cuerpo del viejo Boris cuando el sindicato me apurara con el nicho. Tenían planes que ya después de los 2 años daban acceso a un solar vitalicio en el cementerio de Barrucea, pero mientras había que ir gastillando y bastante. Con el malogrado Boris nos resignamos a no poder ni jubilarlo, ni obtener alguna pensión, no tenía seguros de vida, ni propio, ni menos del taller. Así que el viejo se había ido sin pena ni gloria, y encima mortanga en un lugar prestado. Daba mucha bronca y tristeza. Esperábamos que al menos hubiese normalizado y legalizado el tema de la casa, pero por más que buscamos, no encontramos nada, ni un papel, ni la escritura, ni algún cuaderno con datos, nada de nada. Hasta que un día, unos meses después, decidimos vaciar la pieza que él había ocupado para hacernos un tipo escritorio, donde meter todos los papeles y libros que teníamos de nuestros estudios. Y al desarmar la cama, que era todavía la vieja matrimonial de los abuelos, con respaldo y pie de barrotes todo de bronce, en el piso, que era el estilo antiguo de tablas cepilladas, notamos un par medio como toqueteadas, y cuando palanqueamos un poco las sacamos y por fin encontramos el lugar donde Boris guardaba lo que seguramente eran cosas importantes para él. Había una cajita de madera tipo cofrecito con algunas joyas, no muy valiosas, un par de collares, sujetadores de corbata, pulseras, anillos, solo uno de oro, y un viejo reloj tipo carillón de los que se colgaban del bolsillo de los chalecos. También había fotos, viejas, en blanco y negro, obviamente. Sonia reconoció algunas de sus abuelos que Boris alguna vez le había mostrado, y otras de gente que ella desconocía y supusimos de Polonia por los paisajes que se adivinaban atrás. Varias con gente en la nieve, mucha nieve. Y por fin debajo de todo, en una carpeta amarillenta, papeles. Partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, actas de defunción y hasta los pasaportes de los abuelos de Sonia y también el de Boris. Sin foto, seguramente debía ser el que usó de bebé para salir de Europa. Por suerte estaba la escritura de la casa con la sucesión hecha a nombre de Boris y sorpresivamente apareció un título de propiedad a perpetuidad de un panteón en el cementerio de Villa Gobernador Galvez, también a nombre de Boris. Una buena, al fin. Además de todos los papeles importantes, teníamos la escritura de la casa, que nos permitiría hacer la declaratoria de herederos y la sucesión correspondiente y normalizar así la situación, y el panteón, que nos daba la posibilidad de regularizar el tema con los del sindicato, algo que particularmente me tenía inquieto y nervioso. Así que, con el título en la mano, un par de días después pedí permiso en el laburo y me fui para aquel cementerio. Ya llegar solamente fue toda una aventura, peligrosa además, porque había que atravesar prácticamente una gigantesca villa miseria, con algunas calles cortadas por ranchitos o casi taperas, de chapa, madera y nylon que había que esquivar y meterse por los costados muy riesgosamente cerca. Pasé un basural como de 2 cuadras. Había varios chanchos arriba de las montañas de basura y un montón de pibes revolviendo. Me asombró lo chicos que eran, 3, 4, 5 añitos. Tremendo. Al fin desemboqué en una avenida ancha, con un canterito al medio, con el pavimento todo roto y al final, a la izquierda, estaba el cementerio. La avenida terminaba en la nada, en un baldío, en un campo. Por esa época yo tenía un Fiat 600 modelo 69, verde militar, medio descojeringado, despintado y chotito, y creo que por eso pasé sin que me chorearan. Subiendo un escalón, crucé los portones de reja, abiertos de par en par, y a la derecha, una puerta de madera con un cartelito arriba rezaba Administración. De frente, pasando unas columnas y bajando otro escalón, todo el mismo embaldosado con guardas que alguna vez debió haber sido arabesco y florido y en tono azulado como en la entrada, había una calle pavimentada y todo el mar de tumbas, y a los costados, pero medio lejos, a lo largo y de los 2 lados, edificios altos con hileras interminables de nichos que le calculé se apilarían como de a 10 para arriba, por lo menos. Al fondo se veían otras estructuras que supuse serían más de esas, pero más lejos todavía. Serían como 2 cuadras, era enorme.
Me estremecí de solo ver ese ambiente desolador. No había un alma, bueno, obviamente, pero me refiero a que no se veía gente viva, visitando, no sé, que esperaba en aquellos momentos, pero no había nadie. Siempre me daban cosas esos lugares, y eso que era un día lindo, frío pero lindo. Estábamos a principios de junio. Me metí por la puerta que estaba entreabierta, a lo que entendí enseguida era una oficina pública, el cementerio era municipal. Un espacio vacío delante de un mostrador donde atendía a un solo tipo. A un costado un banco largo de madera marrón oscuro y 3 personas haciendo fila atrás del que estaban atendiendo. Paredes descascaradas y despintadas de un color que alguna vez había sido beige o marrón clarito arriba y oscuro abajo. Muy deprimente. Me puse en la cola. Atrás del tipo que atendía había como una especie de división de cartón o de panelco, con una puertita cerrada y se oían voces, por lo menos 3, una de mina. Seguro que hay otros haciendo cebo en vez de atender y lo dejaron a este tipo solo, me acuerdo que pensé. Al final, después de un rato, me tocó. Quedaba yo solo, eran más de las 11:30 del mediodía. El tipo que me atendió, un pelado de bigote negro, cara redondeada, casi sin pera, y la nariz regordeta donde se apoyaban a la mitad unos anteojos medio culo de botella de carey negro, usaba un pullover gris, corbatita negra sobre la camisa blanca y arriba una campera de corderoy clarita. No había estufas y hacía bastante frío. Mirándome sobre los lentes, luego de que me presenté y le comuniqué mi intención de llevar un féretro mostrándole el título de la tumba, me dijo: «Espéreme que me fijo». Y sacó un libraco negro tipo libro gordo de petete, viejo y manoseado. Pasó hojas y hojas hasta que encontró y me explicó que se trataba de un panteón de suelo triple. Y viendo mi desconcierto aclaró que era una tumba de cemento a nivel de piso y hacia abajo, con lugar para 3 cajones, pero que estaba lleno, agregó. ¿Cómo lleno?, le pregunté. Sí, ya hay 3 ocupantes. Me acuerdo que me sonó raro que les dijera así a los fiambres. Lew y Janka Szymanowski, le costó pronunciar el apellido polaco, y Ángela Norma Funes, concluyó. Me quedé callado, contrariado y puteando para mis adentros. Ya no pegamos una, a seguir garpando previnca. El tipo se debió haber dado cuenta de mi decepción y fastidio. Miró por sobre mi hombro para cerciorarse de que no había nadie. Se arrimó medio acostándose sobre el mostrador de madera todo rayado y bajando la voz me dijo: «Pero puede haber una solución». Y se quedó mirándome siempre por arriba de las gafas. Me quedé en silencio, sorprendido y confuso. El tipo siempre en voz bajita siguió: «Mire, por ahí si se acomodan bien los féretros, se puede... uno más cabe», ¿vio? Hizo una pausa. «Eso sí», continuó, «lo que tiene es que no va a quedar registrado, sin anotar, ¿vio?», agregó señalando el libraco. «Ahora, si usted no tiene problema con eso», y dejó la frase en el aire esperando mi respuesta. Lo pensé un instante, era una salida que nos aliviaba la situación, pero no quería meterme en otro bolonqui. Al fin le dije: «Pero seguro que esto no trae problemas, no quiero nada raro, ¿no?», expresé, no quise decir ilegal. No, se apuró en asegurar. Esto queda acá, entre nosotros y los muchachos», hizo una seña hacia afuera. «Y lo que sí le va a salir unos pesitos, ¿vio?», tiró finalmente con una risita nerviosa y guiñando un ojo. «¿Cuánto?», le pregunté agregando: «Mire que ando medio tirado». «No dejó nada el finado, era mi suegro», le aclaré, y después me acordé que ya le había dicho al principio. «Todavía estamos pagando las cuotas del sanatorio», agregué a ver si zafaba todo lo que se pudiese y poniendo mi mejor cara de salame. «Shh», replicó el tipo poniéndose un dedo en la boca y mirando para atrás. Se volvió y dijo: Acá no, mire, vaya para afuera, por ahí», hizo una seña como si espantara una mosca, «y búsquelo a Roberto, el encargado. Arregle todo con él», susurró. «Dígale que va de parte mía. A esta hora no hay nadie, no va a tener ningún problema», concluyó. Bueno, me empecé a retirar. «¿Está afuera?»,
Le pregunté indeciso todavía. Sí, dijo como apurado, siempre andan por ahí. Aparte hoy no tenían ningún servicio. Me estremecí cuando entendía a lo que se había referido. Pregúntele a cualquiera de los muchachos. Pregunte por Roberto. Y casi se desentendió disponiéndose a guardar el libraco de donde lo había sacado. Saludé, pero el tipo ya ni bola me dio. Salí, miré para el tumberío. Seguía sin verse a nadie. Bajé el escalón y encaré por la calle central, ancha como para permitir el paso de un auto, y que seguía también hacia los dos lados. Supuse que habría portones laterales o algunas entradas de vehículos. Seguí caminando hacia el frente, mientras a los costados obviamente se desparramaban tumbas y más tumbas de todo tipo y clase. No había ninguna uniformidad y se notaba todo muy viejo y antiguo. Pispeando para todos lados me percaté que el pelado no me había dicho su nombre. Astuto el dolape, me acuerdo que pensé. El ñato no quedaba pegado y a mí, como me planteó la cosa, se me había pasado por alto preguntarle. Suspiré. Pasos después, por un pasillo lateral, vi venir a un tipo flaco, alto, desgarbado, con un uniforme gris oscuro, pantalón y buzo, y arriba un camperón, también gris, pero más oscuro todavía, llevando una carretilla llena de coronas viejas, con las flores ya medio podridas. Soportando el tufo que ya se olía desde un par de metros antes de que llegase, le pregunté por el tal Roberto y me señaló un sector del otro lado y más adelante. Divisé entonces un grupito de 3 personas en el lugar donde indicaba y allá me fui, después de agradecerle. Cuando llegué a unos 2 metros, levantando la voz dije: «Buen día, ¿el señor Roberto?». Enseguida se desprendió del grupito un hombre grande, unos 50 años le calculé, robusto, pero no gordo, pelo negro, bien requintado, y con el mismo uniforme, con el camperón también, pero abierto. Atrás quedaron un petizo morrudo y gordito, sin campera, y otro flaquito, ese sí, con el camperón puesto que se le notaba que le quedaba enorme, igual que los pantalones. Parecía un embolsado, y tenía puesta una gorrita negra, medio vieja y algo desteñida. Parecían el gordo y el flaco de las películas por cómo contrastaban. Cuando el aludido se acercó mirándome con los negros ojos medio hundidos, bajo cejas negras muy pobladas, rasgos duros y la piel curtida, me dijo con voz grave: «Soy yo», y se quedó esperando. Le expliqué todo, lo que había hablado con el pelado, le dije mi nombre y mi relación con el finado, a quien quería ubicar. Me escuchó en silencio, asintiendo a veces, y cuando concluí respiró profundo, y no sé si no medio fastidiado o fastidioso, como que mucho no le gustaba la cosa. Al fin dijo: «Mire, jefe, por más que le había dicho mi nombre, nunca me llamó de otro modo». Sí, se puede hacer. Seguía medio dubitativo o molesto, por lo menos esa fue mi impresión. El tipo siguió: «Si se acomodan bien, hacemos entrar un cajón más». Yo estaba confundido. «¿Y hay lugar? O sea, ¿caben?», pregunté. No me figuraba la forma, así que me explicó: «Mire, los cajones van apoyados sobre tablas cruzadas, atrás y adelante. Bueno, retiramos las tablas, le sacamos las tapas a los ataúdes y los apoyamos uno contra otro. Entonces así entra uno más», repuso. «¿Le sacan las tapas?», inquirí asombrado. El tal Roberto, comprendiendo que había entendido mal, se apuró en aclarar: «Lo que se sacan son las tapas de madera. No se ven los cuerpos. Queda la caja metálica. ¿Me entiende?». «Ah, esas que sueldan en los velorios», pregunté, ya empezando a comprender. «Esas. Como las del ataúd son de madera, son gruesas, ocupan bastante lugar. Entonces, al sacárselas a los 3, queda lugar para un cajón más. O sea que quedan todos sin las tapas de madera», le dije, «todo lo metálico». El tipo asintió. «¿Y no hay peligro de que se abran o se salgan?», insistí dudando. «Bueno, hay que ver cómo están, pero en general lo que se pudre es la madera. Las de metal aguantan bien, pero por ahí puede haber alguna oxidada, picada un poco, pero normalmente están bien, salvo las que son muy viejas», aclaró. Ahí entendí, era ingenioso y se notaba que no era la primera vez que lo hacían. Los ñatos
Seguro que venían con esa práctica desde hacía tiempo. O a los que les falló el escape y reventaron, seguía diciendo, y viendo mi estupor volvió a apresurarse a explicar. Pero no pasa casi nunca, no fallan casi nunca. Se refería a las válvulas de alivio de la presión de los gases que van a los pies del recipiente metálico. Una vez me lo había explicado mi viejo en el velorio de mi abuelo. Lo pensé un momento y al fin me animé. Bueno, le dije, ¿y cuánto me saldría esto? Mire, empezó a decir, se lo notaba más incómodo todavía. Es algo medio, no ilegal, se apresuró a aclarar, pero bueno, no aprobado, podría decirse. Hizo una pausa mientras yo asentía. Lo tendríamos que hacer reservadamente, un día de semana, que no haya servicios, poca gente y lo más temprano posible. Yo seguía asintiendo. Y no es tan fácil. 3 personas como mínimo. Hizo un gesto con la cabeza hacia atrás, hacia sus compañeros. Y también hay que arreglarlo a aquel. Ahí miró para el lado del edificio del frente la administración y enseguida pensé en el pelado. No es tan sencillo. Parecía que dudaba. Yo seguía en silencio y esperando. No, claro, me imagino. Le dije como para alentarlo a que tirara de una vez la cifra. Resopló. 200, al fin me dijo. Era más de la mitad de mi sueldo, pero no quedaba otra, y así nos sacábamos un peso de encima, literalmente. Bueno, le dije al fin decidido. Está bien, metámosle para adelante, suspiré. Él también suspiró. ¿Y cuándo podría hacerse? Inquirí. Bueno, espéreme que consulto allá adelante. Y sin más se fue para el frente, haciéndoles una seña con la mano al gordo y al flaquito. Me quedé por ahí dando vueltas, mirando sin mirar las tumbas, mientras me replanteaba lo que iba a hacer, sintiéndome un poco culpable, pensando en el viejo Boris, en los otros que no conocía que estaban enterrados, o que iban a quedar apilados en ese nicho, y tratando de convencerme a mí mismo que no quedaba otra alternativa. Al gordo y al flaco se les unió el otro flaco, el de la carretilla, y se quedaron charlando, ni bola me dieron. Al ratito volvió Roberto y me encaró. Puede ser el 24, el lunes, y va a haber poco movimiento, me largó. Y enseguida me preguntó, usted se ocupa del traslado, ¿no? Porque eso es aparte. No había pensado en eso. Acá se lo pueden hacer, dijo, señalando otra vez hacia el edificio, pero le van a cobrar aparte. Y nada barato, agregó como avergonzado. Soy socio de Previnca, que me parece que tengo incluido traslados en el plan. Bueno, mejor, me respondió. Capaz que algo le cobren también, no sé, eso asegúrese usted. Voy a tener que confirmar, le dije. Bueno, me dijo, pregunte y después nos confirma. Como me quedé mirándolo, siguió, llame al teléfono de la oficina, el que figura en la guía. O si no, pídalo ahora antes de irse. ¿Y por quién pregunto? Quise saber, ¿por usted? No. Usted llame y al que lo atienda dígale que confirma el trabajo para Roberto para el 24, de su parte, con su nombre. Después me avisan a mí, así tengo todo preparado. Otro silencio y preguntó, ¿dónde lo tiene? Al difunto, resaltó cuando vio mi desconcierto. Ah, en Granadero Baigorria, le contesté. Murmuró por lo bajo, medio lejos. Se va a ir un poco tarde. Y ya dirigiéndose de nuevo a mí, dijo, bueno, no importa. Usted confirme, así yo me ocupo. Aseguró, pidiéndome, déjeme ver el título, señalando el papel que tenía en la mano. Se lo tendí. Ah, ya sé dónde es. No va a haber problema, está un poco alejado. Mejor. Hice una seña con el pulgar hacia un costado y atrás. ¿Yo tengo que estar? Le pregunté. Y mire, como quiera, replicó, pero sería mejor, ¿vio? Igual le vamos a hacer, pero convendría, por las dudas. Vio cómo fruncí el ceño y agregó, no pasa nada, va a andar todo bien, pero bueno, hay que ver, sería bueno que usted esté por si está el cajón en no muy buenas condiciones, hay que tomar alguna decisión en el momento. Y ya dudando agregó, y así también trae la plata. Y igual, en algún momento va a tener que venir, bufó. Ah, claro, le dije. Y se quedó más tranquilo. No hay problema. Yo también me había puesto nervioso.
Bueno, dijo, y me di cuenta que daba por terminada la conversación. Quedamos así, ¿eh? Lo saludé, le hice una seña a los del grupo, despidiéndome también, y empecé a encarar para la salida, pensando en los un poco más de 15 días que me quedaban para coordinar todo. Ya llegando al fitito, entre tantas otras, recuerdo que me acuciaba una duda. ¿Cómo sabrían los tipos que ese día estaría todo tranquilo, que no habría servicios, o sea que no creparía a nadie? Con la cabeza hecha un balurdo me concentré en tratar de salir ileso otra vez de ese lugar espantoso. Fueron un par de semanas medio agitadas y con mucha ansiedad. Todo el tramiterío en Previnca, en el centro, en la calle Entre Ríos, las vueltas que me dieron, pero al fin conseguí que me dieran el traslado sin pagar un mango. Después en la UOM para avisarles, ahí arreglé fácil cuando di con la persona indicada. Lo único era que tenía que llegarme al cementerio de Baigorria con el título para confirmar y que organizaran bien. Igual el ñato iba a llamar avisando. Así que tuve que pedir otro día en el laburo, a los otros 2 lugares había ido a la tarde, y me llegué hasta el otro lado de la ciudad, por suerte en un barrio mejor, medio descampado, pero sin problemas. Ahí por lo menos tuve suerte, no me hicieron ningún drama, no hacía falta que yo fuera. El nicho estaba ubicado fácil, a media altura, y se arreglarían con los que vendrían a buscarlo. Ya lo habían hecho muchas veces y no habría problema, me aseguraron. Y no me pidieron guita para los muchachos ni nada. Lo que sí me advirtieron fue que entre la extracción, la carga y el traslado iban a tardar un tiempito. Le pedí al que me atendió que me dijera la hora para estar yo allá, y estimó que no antes de las 10:30, 11, y siempre que el cajón estuviera bien. Volví a Previnca, confirmé todo y por fin llamé al cementerio de Villa Gobernador Galvez y dejé el mensaje para Roberto, como me había dicho. Escuetamente se dieron por anoticiados y listo. La operación estaba en marcha. La noche antes del día programado me costó dormirme. Me preocupaban varias cosas. Que alguno de los cajones estuviese explotado o en mal estado y se pudriese todo, metafórica y literalmente hablando, o que se desfondasen al sacarlos, y sobre todo que no nos pescasen allá en Galve haciendo algo no aprobado, como había dicho el tal Roberto, a ver si terminaba en cana. Además estaba toda la parte sentimental o emocional que compartíamos con Sonia, a quien no dejé que interviniera en todo el proceso. Angustia, ansiedad, tristeza, culpa y dolor. Nos sentíamos como profanadores, desleales con la memoria de los difuntos, sobre todo de Boris. Nos consolamos reforzando el afecto que sabíamos que le teníamos y nunca desaparecería, y con la esperanza de que en el futuro, cuando nuestra situación mejorase, normalizaríamos todo. Pero ya estábamos jugados. El 24 a las 10:15, más o menos, ya estaba ahí. Hacía un frío terrible, nublado, medio encapotado. Un día que hacía más lúgubre y deprimente todo. Ya en el interior me mandé por la calle central y bastante adentrado divisé por sobre un costado y al fondo un grupito de personas. Los uniformes grises indicaban que eran ellos, y al acercarme, metiéndome por una calle lateral más angosta pero que dejaba pasar un auto, tras una caminata nada corta llegué. Por suerte, el panteón estaba quinto en la fila del pasillito lateral, así que no quedaría tan lejos de hasta donde podría ingresar el vehículo, que supuse sería una combi o una especie de furgón. Estaba Roberto, que se adelantó un paso para recibirme, saludarme y presentarme formalmente a los otros 3 que ya había visto. Al flaco alto desgarbado, el de la carretilla, lo introdujo como el flaco Adrián, así como si flaco fuese el primer nombre. El aludido murmuró algo, como sin mucho gusto, no lo entendí muy bien. Era medio demacrado, ojos hundidos, una nariz larga y fina. Llevaba puesto un gorro de lana verdoso que dejaba escapar por los lados y atrás unas crenchas de pelo lacio que se adivinaba medio grasiento y descuidado. También tenía una barba rala y descuidada. Parecía hecho a propósito para laburar en un lugar así. Después pasó el gordito petizo, con la típica panza cervecera, retacón y morrudo, cara morena regordeta y con la piel bien curtida por la intemperie, ojos negros vivaces, nariz pipona y boca ancha. No tenía gorro ni gorrita y el pelo corto, negro y enrulado. Estaba todo alborotado, como si no se peinase nunca. «El Tito», dijo secamente, presentándose. Ese sí me saludó con más ahínco.
«¿Qué tal, jefe? ¿Cómo va?», largó dándome la mano y volviendo después a retorcérselas por el frío. Y el último, nombrado por Roberto, era Daniel, el flaquito, que de cerca parecía más chiquito y esmirriado todavía. Cara ratonil, ausada, y parecía orejudo, aunque las orejas quedaban contenidas con la gorrita que llevaba la primera vez que lo vi, encasquetada al máximo. Ni se sacó las manos del camperón, que llevaban puesto todos, hasta Roberto, sobre el uniforme gris, y ni abrió la boca, solo asintió con la cabeza flaca. Después Roberto me dijo: «Ya estamos listos», y señaló con la cabeza una especie de camilla, se notaba bastante baqueteada y oxidada en algunas partes, pero toda de metal, con rolos en la parte de arriba, deduje que para que se deslizasen los ataúdes, y abajo, sobre las ruedas, una bandeja a lo largo, también de metal, llena de sogas y otras cosas que no alcancé a distinguir. «Esperemos», agregó, y dándome la espalda se puso a murmurar algo con los otros. El flaco prendió un pucho. Me quedé callado y me contraje por el frío. Yo también tenía una campera gruesa y bastante ropa abajo. Entre el fresquete, el día gris y todas las tumbas, muy pocas con los floreritos con flores, casi todas parecían más bien abandonadas, el ámbito era opresivo y tétrico. Aproveché a mirar la tumba a la que anteriormente ni le había dado bola. Tenía un mármol gris oscuro, casi negro y plano, como tapa. Después me daría cuenta de eso, que se apoyaba sobre zócalos de cemento que sobresalían unos 15 o 20 centímetros del nivel del suelo, más o menos, y en el frente se erguía una placa de igual mármol, no muy alta, con dos placas de metal. Me agaché para leer. Eran una Lew Simanowski y la otra de Anka Jablonski de Simanowski, los padres de Boris, cada uno con las respectivas fechas de nacimiento y muerte. Me llamó la atención que no hubiese una de la mamá de Sonia, Angélica, y después considerándolo me pareció mejor. Nadie sospecharía nada, ya que con solo dos quedaría como que habría solamente dos ocupantes, como los había llamado el pelado de la administración. Y ahí me acordé que el tipo me había dado el nombre del tercer ataúd como de Ángela, no de Angélica. ¿Sería que lo tendrían mal anotado? ¿Por eso no le pusieron placa? O sea que en los libros figuraba otra cosa, casi que mejor todavía. Pero no estaba bien pensar así. Unos minutos después vi venir por la calle central un furgón blanco tipo Traffic que maniobró marcha atrás agarrando la calle lateral hasta que se detuvo unos metros antes del caminito que llevaba hasta la tumba, guiado por Roberto. Se bajó un tipo, abrió las puertas traseras y entre él, el flaco y el Tito, que habían arrimado el carrito camilla, sacaron el cajón y una vez apoyado, los deslizaron fácilmente hasta que quedó bien afirmado. El tipo cerró las puertas, saludó. Yo me había quedado medio alejado, así que no escuché bien qué se habían dicho. Se subió a la Traffic y se fue. A mí, ni bola. Empujaron la camilla un poco más cerca de la tumba y se pusieron a sacar las sogas, guantes, ganchos y unas varillas metálicas de más de 1 metro de largo de la parte de abajo. Roberto, después de mirar el cajón, se me acercó y me dijo: «El cajón está medio, ¿eh? Si esperaba un tiempo más, no lo iba a poder hacer». Y viendo mi expresión de preocupado agregó: «Pero quédese tranquilo, jefe, la madera sola está un poco vencida en un costado. Muy berreta el jonca. Pero la parte metálica va a aguantar bien. Aparte, queda arriba de todo, donde hay menos humedad. Quédese tranquilo», repitió. Los puteé interiormente a los del gremio. ¡Qué atorrante! Seguro que nos habían dado uno usado. Con el tiempo que tenía no podía ser que ya estuviera vencido. En fin, una que ya estaba y otra que tampoco podía chillar ni reclamar mucho, pero se la podrían haber jugado un poco los atorrantes. «¿Y los otros cómo estarán?», le pregunté. Eran más viejos. «¿Y si estaban podridos?», recuerdo que me asaltó el miedo. Ya veremos», me respondió Roberto, y se fue para donde estaban los otros tres acomodando las cosas. Conversaron un momento y fueron llevando todo más cerca de la tumba. El flaco Adrián y el flaquito se pusieron a un lado del mármol plano y el Tito del otro. Roberto entonces ordenó: «Vamos, denle fuerza». Ya agachados, los dos flacos empezaron a tirar y el Tito a empujar. El mármol comenzó a moverse, a deslizarse. «Dale, Tito, tiren ustedes», los animó Roberto. Era evidente que el que más hacía fuerza y provocaba el deslizamiento era el gordito.
Dale, tiren, tiren, les dijo a los dos. Roberto lo chicaneó. ¿Qué pasa? ¿Tuviste baile anoche con la patrona? Se rió. El Tito, resoplando, replicó, haciéndose el enojado: por lo menos no soy jeropa como estos. Se seguían riendo, lo tomaban todo para la chacota. Evidentemente lo habían hecho muchas veces, pero igual a mí me daba no sé qué. Los otros dos iban aguantando la pesada piedra, dando pasitos hacia atrás, contra la otra tumba, hasta que quedó toda la placa corrida. Y entre los tres, el Tito se les había unido corriendo, dándose la vuelta, la fueron bajando y apoyándola. La parte, en ese momento, del costado opuesto quedó asentada detrás del borde del zócalo de cemento y contra la tumba del costado. Resoplando la largaron suavemente y se incorporaron, murmurando y cargándose todavía. El flaco se masajeaba la cintura. Me llegó entonces un tufo a encierro, a humedad, pero por suerte no a podrido ni nada fulero. Me alivié un poco. Abajo del nivel del piso se veía un cajón cubierto de polvo y hasta donde yo podía evaluar entero y en buen estado. Roberto me lo confirmó haciéndome una seña con el pulgar levantado. Se había asomado y mirado para abajo. Se ve todo seco, no hay agua. Estamos bien. No sabía si se había dirigido a mí o a los otros tres. El hueco hacia abajo era todo de hormigón y tendría unos 80 centímetros de ancho o 1 metro como mucho, unos 2 de largo, y por más que me asomé y miré no distinguí el fondo, así que no me animaba a calcular la profundidad. Se veía bien el primer ataúd, pero después solo sombras. Por lo menos yo no apreciaba más que penumbras, aunque adivinaba los mamotretos de los otros 2 ataúdes. Abajo del primer jonca divisé las tablas cruzadas que lo sostenían, como me había dicho Roberto. Una en la parte de adelante y otra en la de atrás, la de los pies. Bueno, dijo Roberto a continuación, preparen todo. Ahí sí, ya le dio las directivas. El Tito con una de las sogas gruesas se fue para el lado del frente de la tumba y el flaco Adrián con otra hacia la parte de atrás, o sea, donde estarían los pies de los difuntos o de los cajones. Yo me había imaginado que con las sogas irían levantando, sacando y corriendo a los costados todos los cajones y las tablas. Les retirarían las tapas de madera y los volverían a bajar apoyándolos unos contra otros. Y entonces vi sin poder creerlo cómo el flaquito Daniel se sacaba el camperón y dirigiéndose a la parte de atrás donde estaba el flaco Adrián, se paraba delante del ángulo del hueco, se agachaba, se sentaba en el borde con las piernas para adentro y con un movimiento ágil, dándose vueltas, se apoyaba con los antebrazos y comenzaba a deslizarse hacia abajo. Se estaba metiendo adentro del pozo. Miraba y además del asombro no entendía qué iba a hacer. Se fue introduciendo cada vez más. Quedó colgado de las manos, que era casi lo único que se le veían, y en un momento se soltó y desapareció dentro del pozo. Estaba re loco. Roberto encima le iba alentando. Dale, dale, despacito. Ahí está, lárgate, lárgate, dale. Se escuchó un ruido sordo abajo donde yo estaba y al instante una vocecita lejana que subía desde lo más profundo. ¡Ta! El ñato estaba en el fondo, entre medio de los cajones. Me estremecí. Esto está tan loco, pensé en aquel momento. ¿Cómo se iba a mandar así? Era una locura. No atiné a hacer ni decir nada. Se notaba que los tipos sabían lo que hacían porque Roberto ya estaba gritando órdenes, haciéndole bocina con las manos. Sacá las maderas. Alcancé a escuchar un par de golpes secos y después uno más fuerte. ¡Ta! Se sintió desde abajo. Bueno, sacale la tapa ahora, gritó Roberto. Puse atención pero no escuché nada. Miré el cajón de arriba, el que se veía dentro del pozo, y me percaté de que la tapa, que se sujetaba con 4 varillas roscadas, no muy gruesas, que había en la parte superior del cuerpo principal del ataúd, dispuestas 2 arriba en los costados y 2 abajo, también en cada lateral, y encajaban en unas orejitas de la tapa a donde se mantenían apretadas con unas tuercas, tipo mariposa. Ahí entendí lo que estaría haciendo el tal Daniel allá abajo, pero no le habían bajado ni una luz ni nada. ¿Cómo hará?, me pregunté entonces, y deduje, debe laburar al tanteo. Me arrimé un poco y me asomé a ver si veía algo. Nada, solo oscuridad. Roberto estiró el brazo para frenarme. «Ojo», me dijo, nada más. Estaba concentrado en lo que estaba haciendo el pibe allá abajo.
Me fui de nuevo para atrás. ¡Ta! Se escuchó otra vez. Bueno, acomodá la tapa. Ahí van las sogas. Y dirigiéndose al flaco y al Tito, los combinó. Bájenle las sogas. Los dos se habían puesto a horcajadas sobre el agujero, con un pie en cada zócalo. Habían agarrado las puntas de cada soga. El flaco se había enrollado cada punta de la suya en las muñecas. Los dos tenían guantes de badana puestos, y el Tito había hecho lo mismo con la suya, y bajaba en la parte media como si fuera un lazo. Roberto volvió a gritar haciendo bocina. Ahí van, acomodalas bien. La soga del flaco se puso tirante. Pasaron unos instantes y se tensó también la del Tito. ¡Ta! Se escuchó desde abajo. Dale, levanten, les ordenó Roberto a los otros dos. En las caras de ambos se notaba el esfuerzo. Al flaco se le tensaron los nervios del cuello. El Tito estaba rojo como un tomate. «¡Sacá las tablas!», gritó Roberto. Se escucharon unos ruidos de desplazamiento como raspones y después el ruido de madera al caer al fondo, 2 veces. ¡Ta! Otra vez. Me di cuenta que no le había escuchado decir otra palabra al pibe, solo ese monosílabo. «Vayan bajando», dirigió Roberto. Yo notaba el oscilar de las cuerdas, así que me supuse que el ataúd enlazado, el segundo, iría bajando medio a los bandazos. «¡Acomodalo, Dani!», gritó hacia abajo. Se escuchó un golpe sordo y vi cómo las sogas se les aflojaban al flaco y al Tito, que respiraron aliviados. Ahí entendí. El procedimiento era simple e ingenioso y evitaba sacar todos los cajones afuera con el riesgo de que se cayeran, se golpearan o algo peor si eventualmente estuviesen podridos. Se iba actuando sobre cada uno y así quedaban apoyados sobre las partes metálicas, pero se necesitaba alguien adecuado y dispuesto a meterse ahí adentro. Claro, para eso lo tenían al flaquito Daniel. Otro más grande no hubiera entrado. Pero igual era medio arriesgado, peligroso casi. Y si le pasaba algo estando ahí abajo, si se descomponía o se golpeaba, o se caía o se resbalaba, había que animarse. ¿Qué lo tiró?, pensé en esos momentos. Además lo mandaban o se mandaba, porque seguro él estaría de acuerdo, sin luz, sin un arnés. Por lo menos podría bajar atado, también pensé, aunque claro, ¿cómo se iba a mover atado entre los cajones? Y ahí me asaltó otra duda. ¿Cómo haría para desplazarse de una punta a la otra del fondo, agachándose, esquivando o trepando por los cajones? Recuerdo que me dio escalofrío solo de imaginármelo. Los gritos de Roberto me sacaron del ensimismamiento. «¡Sacale la tapa a ese y tirala al fondo! Fíjate que caiga más o menos». «Bueno», se escuchó la vocecita, por fin decía algo distinto el flaco. Desde donde yo estaba realmente no sentía mucho y me supuse que estaría maniobrando con el segundo féretro. Me arrimé un poquito, seguía sin ver nada para abajo. Pasó un rato, corto. «Listo», escuché al Daniel. «Bueno, acomoden las sogas de este», le dijo Roberto al flaco y al Tito. Levantaron las sogas hasta abrazar el primer ataúd. «Fíjate que queden bien, Dani, ¿las ves?», le gritó al pibe. Cuando los dos habían enlazado al cajón de arriba, volvió a gritar: «¿Están bien?». «Sí, dele», gritó el Dani. Roberto había ido a buscar una varilla de esas largas. «Tensen», les dijo. Otra vez los dos hicieron fuerza. «Levanten un poquito», les pidió Roberto, y agachándose un poco sobre la boca del hueco metió la varilla. «Ojo, Dani, tiro, ¿eh?». Y con un movimiento golpeó una de las maderas que cayó al fondo, con un ruido seco. Se corrió a la de los pies e hizo lo mismo. «¿Está, Dani?», preguntó mientras los otros dos seguían sosteniendo con esfuerzo. «Sí», se escuchó. «Vayan bajando», ordenó Roberto. Ahí me di cuenta que alguno de los dos en algún momento le había aflojado las mariposas, con lo que la tapa había bajado suelta pero aún colocada. El féretro fue descendiendo, bamboleándose un poco, hasta que con otro ruido sordo apoyó sobre la parte metálica ya del segundo cajón. Se aflojaron las sogas y el flaco y el Tito resoplaron de nuevo. Roberto entonces agarró otra varilla un poco más larga que tenía como un gancho en la punta, avisando: «Desengancho la tapa, Dani. Cae para la derecha, ¿eh?». Hizo algunos movimientos y ahí se escuchó un ruido más fuerte. «¡Ta!», se escuchó desde abajo. «¿Todo bien?», gritó Roberto. «Sí», dijo la vocecita lejana abajo. «Bueno, desenganchá las sogas
y anda acomodando que vamos a buscar el otro, le contestó. El flaco y el Tito tras un momento recogieron las sogas y se fueron a donde estaba el ataúd de Boris. Aproveché para acercarme al hueco y mirar. Alcancé a ver el metal del tercer cajón, ya bastante abajo. Me di cuenta que cabría otro más. Definitivamente era astuta la cosa. Le habían encontrado la vuelta para no remover todos los cajones, y se harían unos buenos mangos con ese sistema, porque seguro que lo habían hecho muchas veces, y esa tampoco sería la última. Al flaquito ni lo vi. No me explicaba cómo carajo haría para estar metido ahí, apretado entre los ataúdes. Había que tener estómago. Aunque pensé en aquel momento que, salvo por algún accidente o mal movimiento, ¿qué miedo podría tener? Me acordé de unas palabras que me había dicho mi viejo también cuando murió el abuelo y estábamos en el cementerio y yo andaba cagadazo en las patas. La muerte no pasa por donde ya pasó. Tenía razón. Pero igual yo ni loco me hubiese metido ahí y así, de esa manera. Ya se venían los otros. Habían cargado el ataúd, ya sin la tapa, y lo venían trayendo, colgando de las sogas, dando pasitos cortos, sosteniéndolo con no poco esfuerzo. Al fin lo posicionaron al lado del hueco, paralelamente, a lo largo y del lado donde no estaba el mármol. Roberto y el flaco agarraron cada uno las sogas de un lado de atrás y de adelante, y el Tito del otro lado y por encima del mármol aguantó las otras dos puntas. «¿Ayudo?», dije en ese momento. «No», dijo Roberto, «gracias», alcanzó a agregar con la voz tomada por el esfuerzo. Evidentemente la tenían bien junada. El Tito sostenía con fuerza y levantada la soga que había enhebrado por las manijas de ese lado del jonca, mientras Roberto y el flaco avanzaban pasito a pasito sobre cada punta arrastrando el peso de la misma forma del otro lado, hasta que quedó más o menos en el medio. «Vamos aflojando», ordenó entonces Roberto, y a pesar de que bajó medio desequilibrado y dando algunos bandazos, incluso en un momento pegó contra una de las paredes verticales. «¡Guarda!», chilló el Tito. Finalmente se encaminó y quedó apoyado sobre el otro, el tercero, sobre su parte metálica. Los tres aflojaron las sogas suspirando y resoplando, cansados pero satisfechos. «Listo», gritó Roberto hacia abajo para avisarle al Dani, y agregó: «Pará que ya te mando la tapa». Y fue a buscar la tapa de Boris que había quedado al lado de la camilla. La trajo hasta el borde y poniéndola vertical con la punta de los pies primero hacia abajo, la empezó a bajar. «¡Va!», gritó. La fue introduciendo despacio. Alcancé a ver por última vez la placa ovalada, plateada y con el nombre de Boris filigranado. Por lo menos van a estar todos juntos, me acuerdo que pensé. Y agachándose hasta que le dieron los brazos, ya inclinado bastante sobre el zócalo del otro lado del mármol, la alargó. Se sintió el ruido fuerte cuando cayó. «Está, Dani, ¿la tenés? Acomodar en el fondo. De costado. ¿Me escuchás?» Nada. Silencio. Justo el Tito dijo en joda: «Bueno, vamos cerrando». «Cállate, Salame», lo retó Roberto. «Dani», insistió Roberto, «¿la tenés? ¿Todo bien?» No hubo respuesta. Silencio. Y ahí se armó el quilombo. Yo justo había estado pensando, tratando de adivinar cómo haría el flaquito para salir. Iría trepando por los ataúdes apilados, le tirarían una soga y lo alzarían. Ya el siguiente grito de Roberto me sobresaltó y alarmó. Había sido más fuerte y casi con desesperación. «¡Dani! ¡Dani!». Ahí los otros dos se dieron cuenta que pasaba algo y se aproximaron apurados. «¿Pasa algo?», preguntó el flaco Adrián, y dándose cuenta que el de abajo no contestaba, empezó a gritar también, igual que el Tito. Gritaban los tres. Nada, no había respuesta. Yo estaba como paralizado, no sabía qué decir ni hacer. «¿Qué hacemos?», preguntó el Tito, y sin esperar contestación agregó: «¿Qué le pudo haber pasado?». Se lo notaba muy asustado. «Capaz que lo golpeó la tapa al caer», reflexionó Roberto, casi para sí mismo. Los tres se inclinaban todo lo que podían. El flaco volvió a gritar. «¡Daniel, Daniel, no jodas, pibe!», agregó el Tito. Nada. Roberto se agarraba a la barbilla. Se incorporó y se dirigió al flaco. «Adrián, anda a buscar una linterna a ver si lo vemos». «¿Tenemos linterna?», preguntó medio extrañado el flaco. Roberto reaccionó enojado. «Anda a traer una linterna, una luz, algo para ver abajo. Buscá, carajo, fíjate en el galponcito.
o allá adelante, no sé, pero trae algo para iluminar. El flaco, asintiendo, se dio media vuelta y salió al trote. Y no diga nada a nadie por ahora, le gritó Roberto antes que se alejara. El flaco levantó la mano y siguió corriendo. ¿Qué le pudo haber pasado? Repetí la pregunta del Tito, habiendo incluso escuchado la respuesta, pero estaba tan cagado en las patas que no sabía qué decir. Ya me imaginaba un despelote de policías, bomberos, gente, todo quedando en evidencia. ¿Y el pibe? ¿Y si estaba...? La voz de Roberto me sacó de mis funestos pensamientos. La tapa al caer, estaba diciendo. O por ahí se descompuso. Movía contrariado la cabeza, negando. Murmuró. Está acostumbrado, siempre anduvo bien. Salvo que se hubiese resbalado justo cuando caía la tapa. Decía más que para sí mismo que respondiéndome a mí. El Tito seguía mirando para abajo, dándole vueltas al hueco, para no dejar lugar sin revisar. Ahí me di cuenta que los tipos, por más que lo hubieran hecho muchas veces, no estaban preparados. Tendrían que haber tenido, mínimamente, un plan por si les pasaba algo. O estaban muy confiados, o eran unos audaces tremendos. El Tito seguía mirando para abajo y miraba. Pasó un rato en que nos quedamos mayormente callados, sumidos cada uno en nuestros propios pensamientos y miedos. Cada tanto el Tito gritaba, volviéndolo a llamar. Al rato llegó jadeando el flaco, todo transpirado, con una linterna en la mano que le arrebató Roberto apenas lo tuvo cerca, mandándose al borde del pozo, iluminando y mirando a los tres. Alumbraban y escudriñaban con ansiedad. Nada. Yo no me quería meter para no molestar, pero pispeaba por sobre las espaldas inclinadas. Se iban corriendo para un lado y para otro, cada tanto el Tito y otras veces el flaco gritaban el nombre. Pasaron así varios minutos hasta que, resignados, se incorporaron. Me acerqué. ¿Y? Pregunté. No se ve nada, pero hay una tapa que cayó y quedó plana. Puede estar abajo, me dijo Roberto, puede estar golpeado, desmayado, agregó apesadumbrado. Mis temores se confirmaban. La única forma de sacarlo iba a ser con ayuda. Roberto se quedó callado. Él también estaría evaluando la situación. ¿Y ahora qué hace? La pregunta del Tito quedó cortada por el grito del flaco. ¡Allá viene! Todos nos dimos vuelta mirando en la dirección que señalaba el flaco. Y sí, efectivamente, la figura inconfundible, flaquita, desgarbada, con los pantalones grises flameando como un embolsado, era el Dani. Venía del otro lado, del izquierdo. Nos quedamos en silencio, estupefactos. Y esos momentos se hicieron interminables hasta que se aproximó y el Tito salió a su encuentro reclamándole: «¿Dónde te metiste, pibe? ¿De dónde venís? ¿Qué carajo te pasó?». Lo ametrallaba con preguntas, ofuscado el Tito. Lo miré, estaba pálido pero bien, o sea, no tenía golpes ni la ropa desgarrada o sucia. Roberto también lo evaluaba en silencio. Llegó, eludiendo al Tito hasta estar enfrente de todos, y se quedó un instante en silencio. «¿Estás bien, Dani?», inquirió preocupado Roberto. Sí, aseguró tranquilizándonos. Era un decir, seguíamos nerviosos y sobre todo no entendíamos nada. El Tito tradujo nuestros sentimientos. «Pero pibe, ¿cómo nos haces esto? ¿Sabés cómo estábamos? Fue una joda. ¿Dónde te fuiste?». Bajó la cabeza y murmuró: No sé qué me pasó». Hizo una pausa y antes de que el Tito saltara siguió: «Yo estaba bien, venía bien, pero cuando miré para arriba para barajar la tapa, se me puso todo blanco, no sé, como cuando uno se levanta rápido, y como que me mareé, me caí, creo, no sé», repetía. Era la primera vez que le escuchaba decir frases de corrido. Tenía voz finita y la cara lánguida, que de a poco iba recuperando el color, como que se le estiraba para abajo cuando hablaba. Temblaba un poco todavía. «¿Te desmayaste?», le preguntó el flaco. No sé. Era lo único que repetía. «¿Y cómo venís de allá?», volvió a preguntar el flaco haciendo la seña del dedo pulgar hacia atrás, intrigado como todos. «Me desperté ahí, en el solar San Cayetano, ¿viste?», lo enfocó el flaco. No sé por qué. Me debo haber dormido o desmayado, como vos decís», explicó. «Pero eso es casi en la otra punta», dijo el Tito confundido. El pibe se encogió de hombros. «¿En el piso?», preguntó Roberto. «Estaba apoyado en una tumba, como recostado. Ahí me desperté. No había nadie».
Me paré, no estaba mareado ni nada, y cuando me di cuenta de dónde estaba, empecé a caminar para acá. Pero bien, como si me hubiera despertado de dormir. Nos quedamos en silencio. El Tito meneaba la cabeza y lo miraba de costado como si no le creyera. Intervino Roberto. Bueno, lo importante es que estés bien, ¿eh? El Dani asintió. Vos quedate tranquilo, le dijo, y dirigiéndose a los otros dos le ordenó. Vamos a terminar acá, ya se hizo retarde. Y señaló con la cabeza a la tumba. Se fueron los tres hacia la zona y vi cómo se calzaban los guantes y empezaban a acomodarse para volver a posicionar el mármol. Me quedé pensando, 1000 dudas me atravesaban el bocho. No había explicación posible. El pibe hizo ademán como de irse para atrás, a sentarse, o no sé, o irse. Se estaba poniendo el camperón. Se me ocurrió algo y lo paré. Disculpa, Daniel, ¿te puedo preguntar algo? Asintió en silencio. Justo llegaba Roberto. Habían terminado y los otros dos estaban recogiendo las cosas para ponerlas en el carrito. No sabía cómo decirle. Decidí ir directamente al grano. La tumba donde apareciste, donde te despertaste. ¿Por casualidad te fijaste de quién era? Dije finalmente. Sí, dijo, y contuve la respiración porque me esperaba algo raro, pero nunca lo que contó. Continuó. Era de un tal David Simanowski. Me acuerdo porque David estaba escrito con W, no con B corta. David, no era David con B corta, era con W. Bajó la cabeza. La fecha no me acuerdo, estaba abandonada, era una tumba muy vieja. Y no dijo más nada. Lo miré a Roberto y debe haber notado el espanto en mi mirada. Andate con los muchachos, le dijo al pibe, que allá se fue sin saludar ni nada. Estaba entre choqueado, confundido y avergonzado. Roberto me puso una mano en el hombro. Mire, jefe, ya está. Mejor no digamos nada. No sé qué pasó si me pregunta la verdad. No sé. Meneó la cabeza contrariado. Pero el pibe está bien, eso es lo más importante. Y ya está. Terminamos. Salió todo bien. Va, digamos. Yo asentí, no podía ni hablar. ¿Tiene la plata?, me dijo por fin resoplando incómodo. Ni me había acordado de eso. Metí la mano en el bolsillo izquierdo donde tenía preparado el fajito. Se lo di y lo miré a los ojos. No dijo nada y se encogió de hombros. Ya está. Váyase, olvídese, me dijo. Se dio media vuelta y me dejó ahí parado, solo, sin saber qué hacer. La cabeza me daba vueltas. David, el hermano del viejo Leo, al que nunca habían ubicado. ¿Había estado ahí todo el tiempo? ¿Habría sabido Boris y no dijo nada? Y de repente cuando tocan la tumba de los viejos aparece el pibe en su tumba como por arte de magia. Y desde el fondo de otra tumba, en la otra punta, no lo podía creer. Era para volverse loco. Al fin respiré hondo y me puse a caminar hacia la salida. Ni miré hacia la tumba. Mientras caminaba arrastrando los pies aturdido y con un cagazo padre subiéndome con un frío helado por la espalda, decidí no contarle nada a Sonia. ¿Para qué? ¿Qué le voy a decir? No me va a creer y capaz que le hace mal. Seguro que le va a hacer mal. Yo había tomado la decisión. Me lo guardaría para mí y me atormentaría por mucho tiempo. Sigue atormentándome. No volví nunca más por ese cementerio. Te leo, David.